interesante para mí conocer un proceso que se da en nuestro organismo cuando nos alimentamos de comida cocida, que se llama leucocitosis digestiva. Por lo visto es algo que le pasa a la totalidad de la población humana, más allá de su origen, de su etnia. Los leucocitos son las células blancas, son los soldaditos de nuestro organismo que se encuentran en los cuarteles generales de nuestra médula ósea, y cuando uno ingiere algo cocido, el calor desnaturaliza las moléculas de los nutrientes a tal punto que nuestro cuerpo deja de reconocerlo, de poder interpretarlo en relación a una tabla de opciones que ya conoce, que ya vienen de fábrica, ante lo cual nuestro sistema de defensa, cuando ingresa estas moléculas extrañas al organismo, produce una especie de estado de sitio, salen todos los gendarmes al torrente sanguíneo y se produce como una alarma generalizada porque podría ser potencialmente una amenaza. Más o menos a las 2 horas, nuestro cuerpo dice no, falsa alarma, estaba todo bien, no pasa nada, y se repliegan estas fuerzas defensivas del organismo, pero este efecto, esta leucocitosis digestiva, conlleva una carga de desgaste para nuestra fisiología y obliga a una reflexión, ¿no? Lo cocido no es parte de lo que en nuestro cuerpo, en los miles de años de evolución que tiene nuestra cultura de alimentación, cocinando, calentando los alimentos, se haya adaptado. Por lo visto, hacen falta procesos mucho más largos para que cambios de esa naturaleza puedan incorporarse al bagaje de soluciones en relación a cómo digerir los alimentos. Sencillamente no estamos preparados para los alimentos cocidos. Cuando empecé a interiorizarme en todo esto, hubo una vez que fui a una consulta con un naturista que recomendaba una dieta vegana y con la mayor cantidad posible de ingredientes crudos. Y me dijo, si la naturaleza hubiese previsto que nuestra alimentación estuviese basada en alimentos cocidos, hubiésemos nacido con una olla atada a la cadera. Y fue la primera vez que alguien me planteó una cosa que parece evidente, que es: somos la única especie de animales que cocina, que desnaturaliza con el calor sus alimentos para recién después ingerirlos. Esto tiene una principal razón por el hecho de que en épocas de escasez el fuego nos permitió como especie sobrevivir haciendo asimilable, digerible, cosas que de otro modo no hubiesen podido serlo, o para las que nuestra fisiología no estaba preparada, entre ellas la carne. Pero yendo a una reflexión acerca de para qué sí fuimos preparados, nuestra fisiología, nuestra naturaleza, para asimilar como nutrientes, como alimentos, tenemos que pensar que nuestro cuerpo está preparado para los alimentos tal y como se presentan en su estado natural. Sabe reconocerlos, interpretarlos, la saliva va generando enzimas que facilitan después en el sistema digestivo que se descompongan las moléculas, por ejemplo las proteínas en sus aminoácidos constitutivos, las cadenas de carbohidratos largos, por ejemplo de los almidones, que se descompongan en azúcares más simples. En la naturaleza, las fuentes de alimento de las que podemos disponer florecen o maduran o se pueden cosechar momentos determinados del año, en ciertas estaciones. No es que podemos en todo momento del año disponer de tomates como hacemos en esta cultura sin preguntarnos de qué manera proveen a nuestra demanda, y si nos ponemos a investigar un poco lo hacen cosechando los tomates verdes, manteniéndolos en cámaras de gas, sacándolos de esas cámaras sobre la fecha en la que se van a enviar a los mercados, dejando que vayan madurando en el camino para cuando llegan a la verdulería están queriendo estar rojos y más o menos que sí, más o menos que no, y no tienen gusto a nada, sumando al hecho de que fueron producidos con medios industriales, probablemente añadiendo fertilizantes a una tierra que no le dieron la oportunidad de rotar y de renovar su vida bacteriana y su disponibilidad de minerales. Entonces tenemos una planta que no tiene la capacidad de desarrollar defensas propias, porque de todo el abanico de minerales y oligoelementos de los que puede disponer de una tierra fértil, un suelo orgánico, le aportan solo 3.
los mínimos indispensables para que se sostenga con vida. Y esto hace, en consecuencia, que para que no se echen a perder estas cosechas tengan que echarle pesticidas. Volviendo a cómo se encuentran en la naturaleza nuestros alimentos fisiológicos, surgen en primer lugar de un suelo orgánico. Esto es un suelo que tiene vida microbiana. El color negro de una tierra fértil se asocia a actividad microbiana. Y esta actividad microbiana ayuda a hacer biodisponibles para las plantas, más accesibles los que van a ser sus nutrientes. Pero hay una razón más para preferir, en lo posible, siempre que esté en nuestro alcance, alimentos orgánicos, que es el hecho de que en nuestro medio interno, nuestra sangre, nuestra linfa, millones de años después de que la vida surgiera de los mares, guarda aún relación el balance de minerales, tal y como el balance de minerales en el agua de mar. Si nos retrotraemos cómo es que el mar tiene ese balance de minerales particular y característico, bueno, porque las lluvias arrastran los minerales de la tierra, los minerales que están en la superficie, razón que hace que en nuestros suelos de cultivo tengan cada vez menos provisión de minerales por sí mismos. Porque en un proceso natural y gradual a lo largo de millones de años, esos minerales han sido lavados hacia los cauces de agua y eventualmente llegar al mar. Eso nos hace reflexionar. Bueno, una solución puede tener que ver con preferir alimentos que hayan sido cultivados en suelos orgánicos. Pero la otra es pensar en cómo completar esta necesidad de trazas de minerales y oligoelementos con vegetales que hayan surgido del mar, como las algas. Las algas son una excelente manera de mineralizarnos. Otra opción puede ser la sal marina o mejor aún la sal rosa, que es una sal de un mar deshidratado que guarda el balance de minerales de un mar prehistórico. Son elementos que uno tiene que tener en cuenta porque si no, tan solo se llena el estómago y sacía el hambre, pero se conserva un tironeo, una incomodidad del cuerpo en la forma de pedir algo que no estamos obteniendo, ¿no? Todo esto nos invita a considerar si tal vez un estilo de alimentación más basada en frutas y verduras crudas no sería mejor para nosotros. Yo creo que vale la pena, aunque sea por el lapso de tiempo que logren sostenerlo. Da un montón de aprendizajes a nuestro cuerpo, reconocerse en su estado natural. Suceden cambios en el sueño, en el ánimo, en la energía, hasta redescubrir cosas simples como sentir placer al respirar, que esto es algo personal. Sencillamente estar en paz con uno mismo, con la vida que uno tiene. Uno se equilibra y se ancla en un estado de paz interno que a la vez tiene mucho de sensibilidad y de creatividad. La verdad, yo personalmente lo recomiendo, pero siendo tal vez que es una pendiente muy pronunciada para el estado normal, cotidiano, al que estamos acostumbrados, va una salvedad. Esta leucocitosis digestiva se detiene, deja de suceder si junto con el alimento cocido y a la par, en el mismo bocado, comemos un poco de alimento crudo. Dijimos un plato de fideos, bueno, con una ensaladita con rúcula y tomate, por ejemplo, al lado, y comer un poco y un poco. Idealmente, sin llegar a un estado de alimentación viva, podríamos sostener un estado bastante óptimo de absorción de los nutrientes, de digestión y de evitar residuos por todos los beneficios que tiene la fibra del alimento crudo, incorporando un poco de crudo a todo lo cocido.